La perspectiva del trabajador pues sí que le puede interesar para, pues no sé, para poder compaginar la vida laboral con la vida familiar, pasar tiempo con los hijos, etcétera. Pero también si lo miramos un poco desde la perspectiva del empresario, pues quizá no le interese que estén tanto tiempo, o sea, que se reduzca la jornada y que, por tanto, pues estén sus trabajadores trabajando menos tiempo y por ello producir menos. Los trabajadores van a poder ser más efectivos y además van a poder dedicar otro tiempo, pues, por ejemplo, al descanso, que es muy importante para al día siguiente poder rendir más. A mí como autónoma, pues es verdad que tiene sus pros y sus contras. Como no es un negocio muy grande, no necesito meter más plantillas y hasta ahora bien. Pero me pongo también en la piel del trabajador, de la mía en concreto. Tiene una niña pequeña, entonces todo el tiempo que pueda pasar con ella. Yo que tengo una niña de 3 años, pues bien, porque puedo dedicarle más tiempo a ella, a mi familia, a mi casa. Una empresa en la que la jornada sea de 8 horas. Al final no puedes restarle media hora y ya está. O sea, ¿qué haces con esa media hora? ¿Apagas toda la empresa con tal de descansar? En otros países que estén más desarrollados y que puedan soportar una pérdida del PIB relativa a esa media hora por cada trabajador, me parece bien. Pero en un país como España, que más de la mitad de las personas que están contratadas y son asalariados son funcionarios, no son personas que están aportando al Estado, no lo veo lógico. Es muy importante también pues, tener tiempo fuera del trabajo y yo lo veo muy bien. Se ponga en la piel de los trabajadores y no sé, si tiene también hijos y tal, que qué le parecería, que si le parecería bien que sus hijos pues estuvieran trabajando una jornada con muchas horas o con varios trabajos y tal, y no tenga apenas tiempo libre. Acabamos de ver que hay diversidad de opiniones sobre la posibilidad de trabajar menos horas por el mismo salario. Este es el tercer programa de A Pie de Calle y vamos a tratar en profundidad el tema de la reducción de la jornada laboral. Para ello hemos invitado a Dani Mesa, secretario provincial de Comisiones Obreras, a Luis Miguel Gutiérrez, secretario provincial de OGT, y a Mari Carmen Pérez, coordinadora provincial y diputada de Izquierda Unida. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues la reducción de la jornada laboral es una propuesta que está tomando fuerza en España y en Europa. De hecho, ya hay países, como por ejemplo Francia, que llevan muchos años con una jornada de 35 horas. ¿Vuestras organizaciones están a favor o en contra de la reducción y por qué? Ale, empieza tú. Bueno, yo creo que la reducción de jornada la tenemos que ver desde dos perspectivas. No se trata solo de trabajar menos para vivir mejor, sino que hay un elemento sustancial y clásico de reparto de la riqueza, porque esta reducción de jornada que hemos planteado afecta principalmente a los sectores más precarios. Por tanto, aquí de lo que estamos hablando es una disputa de renta entre capital y trabajo, básicamente un reparto de beneficios. Lo digo porque lo que se consigue, uno de los elementos que se consigue con la reducción de jornada es darle más valor a nuestra hora de trabajo. Poner un mayor precio a las horas de trabajo. Fijaos, en Granada el 60% de las mujeres trabajan a tiempo parcial. Lo que está suponiendo una reducción de jornada para ella es revalorizar su trabajo y si hay problemas de ajuste, pues mejorar su tiempo de trabajo, mejorar sus contratos de trabajo. Por tanto, en algunos de los comentarios que hemos escuchado no se atiende a que en Granada, por ejemplo, hay una gran parcialidad en la contratación. Pues, hombre, claro, estamos de acuerdo. Es necesaria y es necesaria porque hay momentos en la historia y se han marcado en el momento del sindicalismo, en el 19, que bajó la jornada laboral a 8 horas diarias, pero eran 48 semanales porque se trabajaba también los sábados. En el 83, que se bajó de 43 a 40 horas semanales. Y me parece que ya es el momento. Es el momento porque los medios de producción han cambiado y los medios de producción han cambiado en el sentido de se producir más, de un incremento de la producción. La transición ecológica, la digital ecológica, bueno, transición digital, la transición tecnológica, la robotización, hacen que se produzca muchísimo más. Y sin embargo, ese beneficio ha ido siempre a los mismos que es el empresario. O sea, y tenemos que llegar a un momento en que tenemos que humanizar las relaciones laborales. Y humanizarlas quiere decir mirar también a la parte trabajadora. Y tiene que recoger parte de ese beneficio que nos han dado todo este tipo de transiciones. Y esa parte de beneficio se llama que hay que repartir.
hay que repartir ya los beneficios empresariales. Una de las maneras de repartirla es subiendo los salarios y la otra muy importante también es reduciendo la jornada laboral. Además es una medida que, como hemos visto en la entrevista, es muy popular. La gente la aprecia y la quiere para estar con su familia. Además lo estamos viendo que es casi todo con ese medio van a conciliar mucho más fácil, y bueno, pues yo creo que es una medida justa, necesaria, y que sería uno de los grandes hitos pues, que ni los trabajadores conseguiríamos, los trabajadores y trabajadoras, porque es muy importante cambiarla, y en este momento además es un momento adecuado porque la economía del país, y no estoy de acuerdo con lo que decía ahora mismo un compañero ahí, la economía del país va bien, aunque les pese a muchas personas, pero va bien. O hay que poner el foco en si se va a llegar a aprobar esa reducción horaria, ¿no? Primero porque la derecha estamos viendo como, bueno, no solo por redes, sino en todos los aspectos y en todos los medios, están en contra, primero estaban en contra de la reforma laboral, y se ha demostrado a día de hoy que hay muchos menos desempleados gracias a esa reforma laboral, que se han mejorado las condiciones de vida de muchos trabajadores y de muchas trabajadoras. También estaban en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, y también se ha demostrado la positividad que tiene. Y efectivamente, la ministra de Trabajo ha recalcado que estamos en una muy buena posición, aumentando y creciendo en empleo, y son gracias pues, a todas las medidas que se han tomado en este aspecto. A nosotros las 37 horas y media como Izquierda Unida se nos quedan cortas. Nosotros aspiramos a las 35 horas semanales. Es cierto que incluso en la última elección europea estos programas se centraron en relajar la norma de las 35, pero porque se ha demostrado que en países del norte el hecho de que se trabaje menos no supone menos rendimiento laboral, porque el trabajador y la trabajadora están más contentos, están más satisfechos y su rentabilidad es superior. Cuando he escuchado que bajar media hora de trabajo al día, pues parece que para algunos sectores puede ser un drama, no, pero sí una preocupación, ¿no? Por el tema de beneficios, o cerrar tu empresa media hora antes. Pero es que si tus trabajadores trabajan menos y trabajan con más motivación, seguramente ese rendimiento que tú piensas que vas a perder lo vas a recuperar con esa media hora, ¿no? Gracias a las tres. Una de las principales dudas que surgen es si esta medida es viable para todo el tejido productivo, especialmente para las empresas más pequeñas. Luis Miguel, ¿es viable una jornada laboral más corta en sectores con mucha presión o en pequeñas empresas? Vamos, yo entiendo que sí. O sea, habrá que analizar cada empresa o cada pequeño empresario cómo tiene su situación. Tampoco estamos hablando de que se esté rebajando la hora un 20% o un 25%, son 2 horas y media, que es un porcentaje muy, muy pequeño. O sea, y yo creo que las empresas deben de aguantar esa bajada. ¿Por qué? Porque además tienen muchas más medidas. Pueden tomar medidas organizativas, medidas de a lo mejor de reestructurarse en la empresa y comprar otro tipo de material que les ayude a producir más. La imaginación seguro que les va a dar para adaptarse a la situación. Y normalmente se están adaptando. Como se han adaptado, y lo hemos visto, a la subida del salario mínimo que decían hasta ahora, que iba a ser la ruina del país, y se han adaptado y han ido para arriba. Y bueno, y lo que nosotros tenemos de datos de márgenes empresariales están ganando cada vez más. En sitios como, por ejemplo, la agricultura, que puedes ver pequeños empresarios aquí, pues los márgenes empresariales han aumentado, me parece que son 6 puntos, o sea, de un 13 a un 19, desde el 19 al 25 o al 24 que estamos hablando, que es donde tenemos los datos. Y se han adaptado y han tirado para adelante. Si dices sitios tensionados y hablamos de tiendas o de comercios que lo quieren todo y quieren abrir tanto, hombre, no pasa nada por abrir un poco, seguro que se adapta el personal. Si disminuyen la jornada también, disminuyendo el horario de apertura. Pues Clara, yo te voy a responder con otra pregunta. ¿Era viable aumentar el salario mínimo interprofesional cuando todos los organismos financieros decían que iba a hundir a la pequeña y la mediana empresa? Pues paradójicamente le ha generado más volumen de negocio. Y esto es igual, si tenemos más tiempo para vivir, vamos a poder tener más tiempo probablemente para consumir, disfrutando con la familia. De todas formas, aquí hay un elemento que se nos olvida, y es que en este país ya hay muchos sectores y muchísimas empresas que ya tienen sus 37 horas y media y conviven con ellas incluso menos. Son 37 horas y media que en los marcos de los convenios colectivos hemos ido pactando.
Las 37 horas y media se van a regular por ley para que haya sectores que son los más residuales, pero también los más precarios, en los que no se pueda seguir excediendo ese límite de jornada. Pero como te digo, ya es habitual en muchas pequeñas empresas de nuestro país acogidas a determinados convenios colectivos que estén aplicando 37 horas y media. Pero sí es que ha aumentado la productividad. Hace 20 años para mandar un fax se tardaba 1 hora. Eso se redujo a 10 minutos para mandar un correo electrónico. Y ahora con la inteligencia artificial ese mismo trabajo lo hacemos con 5 minutos. Ha aumentado la productividad y lo lógico y lo sensato parece que se reparta ese incremento de la productividad entre empresas y trabajadores. Mariana. Bueno, yo la pregunta de que si es viable esa jornada laboral más reducida, efectivamente es muy viable. Lo que pasa es que, como ahora mismo en muchos sectores no se cumplen las 40 horas semanales, sino que estamos muy por encima de esas 40 horas semanales, pues claro, parece una catástrofe tener que rebajar la jornada a 37 horas y media, porque realmente es verdad que habrá empresas que sientan que hay una presión, porque los autónomos se quedan fuera dentro de la medida, ¿no? Pero los trabajadores contratados de los autónomos no. Y esto no tiene que suponer una carga más para los autónomos, tiene que servir para que haya esa distribución de horarios y que nos adaptemos primero a cumplir lo que había en su momento, que eran las 40 horas, y ahora ir avanzando en esos derechos y en esa calidad de vida. Gracias. Vamos con otro tema importante. Lo principal que la gente que está a favor de la reducción de la jornada laboral argumenta es que va a beneficiar la salud mental de la gente, va a motivarles más, va a favorecer la conciliación. Pero también hay una pregunta en el aire, y es que si esta reducción de jornada acabará significando trabajar lo mismo pero con más presión. ¿Qué efectos creéis que tendría esta reducción sobre eso, sobre la salud, la conciliación, la productividad? Sí, yo creo que si se produce un aumento de la presión, de la carga de trabajo, es porque está fallando la empresa. Porque en una provincia que tenemos un 20% de personas desempleadas, en una provincia que tenemos el récord de horas extras sin remunerar, hombre, vamos a promover la contratación y a disminuir el paro, que es otro de los fines de esta medida, ¿no? Porque Mari Carmen ha dicho un elemento importante en su intervención antes. Aparejado a esta ley de reducción horaria, viene en la misma ley también nuevas medidas para el control horario, porque es que aquí hay muchos trabajadores y trabajadoras que el problema que tienen no es que hagan 40, es que su horario excede las 40 horas. El otro día tenía una reunión con unos empresarios, me decían, es que hace 40 años vivíamos para trabajar y ahora los jóvenes se quejan por todo. Y yo les decía, es que vosotros a estas alturas no habéis enterado todavía que la mujer se ha incorporado al mercado de trabajo y que las personas, las familias, necesitamos conciliar. Porque antes el papel social que estaba jugando la mujer en nuestro país era distinto. Y ahora tenemos un problema de conciliación y de ahí los problemas de salud mental. Y hay empresarios que siguen viviendo en hace 40 años y a ver si se van enterando, particularmente en Granada. Alrededor de lo que ha dicho Dani, la precariedad que se sufre en Granada, unida a la siniestralidad laboral y unida a que esa precariedad la sufrimos mayormente las mujeres, creo que tiene que ser una presión más que suficiente para que la sociedad reaccione. Porque no es una medida que no nos va a afectar pues, a sectores que nos afecten, pero es que al final nos afecta a todos. El permiso de maternidad, antes solo era paternidad, solo era para las mujeres. Hemos avanzado porque los padres son dos. Entonces, si avanzamos en derecho, entiendo que la presión tiene que ir hacia otro lado. Entonces, yo quería dejar claro que las 40 horas semanales, que lo decíamos antes, muchas veces no se cumplen, se transforman en horas extras y no se cuentan las personas. Pero lo ideal quizás sería a través también de ayuda, de bonificaciones, no sé, que seguramente les dan acompasadas con la ley, pues se pueda permitir que esa reducción laboral fomente la contratación en algunos sectores y que seguramente que habrá medidas que fomenten y que ayuden a que eso pueda suceder. Pero la precariedad y la siniestralidad laboral va
aparejada a esas jornadas laborales interminables, a esa falta de cumplimiento de los convenios, y creo que con esta medida lo que se asienta es una calidad de vida y un reconocimiento de que hasta aquí. Lo que hay que recalcar, está claro, que las experiencias nos dicen que sí. Las experiencias nos dicen que mejora la salud de los trabajadores, que mejora la calidad de vida, que mejora la conciliación y que mejora también, y que es un paso más que se da también a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, sobre todo en sitios como en Granada, donde en gran parte de los 235.000 trabajadores a los que le afectaría ahora mismo la reducción de jornada son mujeres, y son mujeres precarizadas. Y entonces, pues claro que les beneficiaría muchísimo. Y bueno, en salud mental, pues tiene que ver mucho. La salud mental mucho tiene que ver con no poder conciliar, con los nervios, con el estrés de llego a la hora del colegio, con lo que no llego, que mi niño lo tengo que dejar en casa de mi madre hasta ahora. Toda esa serie de cuestiones, por supuesto, evidentemente, esa media horilla más que contaba antes la trabajadora, que cómo va a ser posible, esa media horilla más le arregla el problema de su hijo, de sus padres, a un montón de trabajadores y trabajadoras, que es muy importante, y que bueno, y el tener más tiempo libre para tu familia también es importante para ti, porque además también se ha detectado que hay menos asentismo porque tienes solucionado más tu vida, y hay menos también bajas por enfermedad, o sea, es sí positivo, y como te aumenta la motivación, pues aumenta la productividad. Es que en estas cosas el reducir no siempre va a ser reducir en producción, porque perfectamente puede ser aumentar, porque existen una serie de factores personales, psicológicos, que influyen en que aumente la productividad. Y entonces en un sitio como Granada, con la precariedad que existe en el trabajo y los sectores, y sobre todo en sectores feminizados, es muy importante que se reduzca la jornada laboral, y además hay que hacerlo ya. Mari Carmen, ¿quién debería impulsar esto? ¿El gobierno con una ley o crees que debería dejarse más flexibilidad para que se hagan acuerdos entre cada sector y los sindicatos? Yo estoy convencida que tiene que ser por ley. Totalmente convencida, pero fruto de un trabajo previo, no de una imposición, evidentemente. Lo dije al inicio de mi intervención, el diálogo social es fundamental. Este gobierno está trabajando por llegar al consenso, incluyendo la patronal. Si se desmarca o se cae, flaco favor le está haciendo a la parte que representa. Creo que hay que sumar todos los factores, en ningún caso restar a ninguno de ellos, y fruto de un trabajo interno, intenso, buscar un punto de acuerdo con todas las partes y aprobarlo mediante ley. Y que todos los partidos tengan la oportunidad de presentar su enmienda, de trabajar la ley en ese proceso de escucha y que salga la mejor ley que favorezca a la mayoría trabajadora en este caso. Yo creo que sería importante el consenso dentro de la mesa de diálogo social, que se lleve una propuesta, y una propuesta en la que todos los agentes deberíamos de estar de acuerdo. Sabemos que hay unos que dicen que no van a estar de acuerdo nunca. Yo seguiría trabajando, tratando de convencerlos, porque además yo creo que existen muchísimos argumentos, como hemos expuesto aquí, que les van a beneficiar también a las empresas. O sea, esa motivación y ese crecimiento de la productividad en muchísimas ocasiones, en otras no, pero habría que analizar cómo mejorarla. Pues yo creo que siempre se va mejor con consenso, y entonces tiene que ser por ley. Pero si no existe acuerdo, desde luego tiene que haber una ley donde se le dé la oportunidad, como ha dicho Mari Carmen, de llevar enmiendas, de no llevar enmiendas, o de hacer lo que quieran. Y ya ahí yo sí creo que esto no es tanto de izquierda o de derecha, esto es reducir la jornada que lleva más de 40 años a los trabajadores y trabajadoras que van todos los días al currito. Y no es tanto de izquierda o de derecha. Aunque algunos se lo quieran poner o quieran decir es que es imposible, yo quiero que se retraten en el Parlamento y se vote que sí o que no, porque desde luego tendrán que explicarles por qué están en contra de que 40 horas semanales después de 40 años tienen que seguir así y no se pueden reducir, con lo que se han incrementado la producción en todos los aspectos, con la robotización, con la mecanización, con todo un montón de mecanismos que ha aumentado la producción, y estamos todos de acuerdo. Pues ¿por qué los trabajadores van a tener que seguir manteniendo la misma jornada? Máxime cuando los beneficios se han incrementado enormemente en la empresa, y sobre todo en estos últimos años. A pesar de lo que los digan, es hora de repartir ya los beneficios. Es que es de justicia social.
Sí, ahora escuchando hablar, me acordaba de una época que estoy trabajando en una tienda y la manera en que se hacía el inventario era con una máquina, lo pasaba así y ya te recogía todo, era digital, lo recogía todo lo que iba. Y yo pensaba, antiguamente tenían que ir con una libreta y con vestido tal, talla tal, vestido igual, talla tal. Entonces, yo lo vi y dije, pero esto lo acabo de hacer en 2 segundos y antes lo haría en 4 horas. Entonces, eso ya es palpable, que no hace falta tanto tiempo. No, y eso hay que adaptarlo, organizarlo, para que no solo sea el empresario el que se aproveche de esa situación, sino a lo mejor que siga teniendo 4 trabajadores con menos horario. Y no lo que se ha hecho tradicionalmente, o bajar los sueldos, o echar a los trabajadores. No es la cuestión. Yo creo que si queremos una sociedad, para que una sociedad se mueva, todo el mundo tiene que ganar dinero. Si no, las sociedades, y muchas veces se equivocan por ahí, pues mira lo que ha pasado con el salario mínimo interprofesional, que la economía ha ido para arriba, contrariamente a lo que decían todos los estudiosos, estudiosos yo creo que interesados, ¿no? Todos los estudiosos de bancos, etcétera. Pues ha subido para arriba, porque la gente para poder gastar tiene que tener. Así que... Si yo me voy a ir al ejemplo que has puesto primero, porque creo que no existe ni un solo sector que no se haya visto beneficiado por cambios, sectores que no nos imaginamos. Tendemos a pensar que la tecnología ha afectado a determinadas profesiones exclusivamente. Tú has puesto un buen ejemplo en el comercio, pero es que estamos hablando también del campo, estamos hablando incluso de la limpieza. Todos se han visto afectados por mecanismos que ayudan en parte del proceso productivo y por tanto son más productivas. Entonces, en esa transición, pues como te decía antes, sí hay muchos sectores en los que hemos negociado por convenio colectivo, 35 horas, 37, las empresas TIC tienen 38 en su convenio colectivo, es decir, hay toda una amalgama, y a muchos otros sectores, los más precarios, donde desgraciadamente tenemos menos fuerza sindical, pues mantienen las 40. Ahora de lo que se trata es de implementar una ley que aplique justicia social, porque son sectores en los que va a ser muy complicado alcanzar por negociación colectiva esas 37 horas y media. Y lo que no se puede generar es un país en el que haya calidades distintas en el trabajo entre los trabajadores y las trabajadoras, que estén paralizados en sus condiciones laborales. Por tanto, esta medida, por eso tiene que ser aprobada por el Gobierno, es de implementar justicia social y equidad entre los trabajadores y las trabajadoras. Así de simple. Y igual de simple que está, o de simplista que están siendo muchos partidos políticos empeñados en fastidiar a la gente, en fastidiar a los trabajadores y a las trabajadoras por tacticismo político y por ver si se adelantan o no unas elecciones. Y están dispuestos a sacrificar un derecho y una mejora en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Entonces, hombre, yo les pido responsabilidad y que cese ya esta caradura de engañar en el discurso público a la ciudadanía. Dani, voy a seguir contigo porque Sí. he visto que hay datos de la OCDE ¿no? Que se considera no precisamente súper similar por la empresa. Y sin embargo, ha constatado que hay empresas, hay países donde se trabaja menos horas y sin embargo se produce mucho más. Sin embargo, pienso, muchas veces viendo las nóminas, lo que para una persona son 1.500 euros, a la empresa a lo mejor le está costando 2.500. Para vosotros como sindicato, ¿sería una línea roja eso o veríais posible que se redujera de alguna manera ese gasto para la empresa para facilitar mejor la contratación? No sé si te estoy haciendo bien la pregunta. Sí, porque perfecto. quizás habéis mencionado mucho que esto también atraería contratar más. Pienso en el empresario y digo, es que contratar a una persona es que normalmente es casi el doble de lo que se paga el gasto para la empresa. Sí, bueno, en la mesa de negociación, hasta que la patronal rompió la baraja, había puesto encima de la mesa elementos de promoción de la contratación, asumiendo el coste
asumiendo costes por parte del gobierno, ¿no? Y ayuda a las empresas para hacerlo. La patronal, yo creo que entró en ese espacio de negociación más con una postura política que con una postura de sensatez de negociación, que es lo que, bueno, cuando nos negociamos convenios estamos acostumbrados. Pero con el gobierno creo que adoptó un posicionamiento más político, como digo, porque ese elemento estaba encima de la mesa. Y Comisiones Obreras no le parece mal que ese elemento vuelva a estar encima de la mesa, un elemento de ayuda al pequeño negocio de España, porque es verdad que en este país tradicionalmente tenemos una arquitectura que beneficia, una arquitectura fiscal y de gasto que beneficia a la gran empresa. Y es verdad que hay que empezar a transformarla un poco para ayudar a la pequeña empresa. Estaba encima de la mesa, lo rechazó la patronal, nosotros encantados de que se vuelva a poner encima de la mesa. Bueno, vamos a ver, cuando hay una reducción de jornada, lógicamente, y por lógica, debería de haber un incremento del empleo, no como mucha gente dice que sino que se puede ir para atrás el empleo. Debería de haberlo, sobre todo en las empresas que pueden generar un empleo y que con esas 2 horas y media que se reducen, en aras de producir lo mismo o de producir más, puesto que yo entiendo que casi, ya te lo he dicho antes, que se produciría probablemente casi lo mismo más con la medida de la reducción de jornada solo. También hay pequeñas empresas que se pueden ver afectadas pues porque no tengan una situación ahora mismo, en ese momento, aceptable. Yo creo que sí, a esas pequeñas empresas y a las empresas que generen empleo, porque el empleo hay que fomentarlo, y más en Granada, con el 20% que tenemos según la EPA, que no bajamos, hemos quedado en el 19 y pico en la última EPA, pero no bajamos de ahí, pues sí es importante e interesantísimo fomentar el empleo. Esas medidas estaban ahí, pero bueno, es que no hay más ciego del que no quiero ver. Yo creo que, y no quieren ver por algo, no quieren ver porque en el país parece que hay que generar un caos, parece que hay que ponerle que está todo patas arriba, y el país sigue funcionando y seguimos trabajando, y sobre todo con los pequeños empresarios, con los autónomos, pues si hay que ayudarlos, habrá que ayudarlos, y vienen las medidas ahí, y si no las quieren ver es porque no quieren, porque tienen otros intereses, algunos empresarios y algunos otros partidos políticos. Por eso es bueno decirles, mire usted que tiene aquí esta medida, que ya te digo que no es de derecha ni de izquierda, es de reducir la jornada a los trabajadores y a las trabajadoras. ¿Qué va a decir usted? ¿Y por qué no va a decir que no? Además, una medida que es popular, porque sí hay alguno que lo veía, que no lo veía bien, pero la medida en sí es muy bien aceptada. Entonces, pues sí, hay que darlo, hay que mirar la situación de todo el mundo para que nadie se quede atrás y, por supuesto, con mucho más cuidado con la gran masa de empresarios que existe, que son el 90% que son pequeños y medianos empresarios. Vale, Carmen, ¿no es arriesgado quizá al hacerlo por ley? Como hemos visto que hay tantos sectores diversos a los que pueden afectar de manera diferente, ¿no es un riesgo hacerlo por ley? No, porque cuando tú... la iniciativa pueden hacer desde un partido político, que haga una propuesta de ley al gobierno, o puede surgir dentro del seno del propio gobierno. Pero todas las leyes que se aprueban tienen su proceso participativo. En su debate, escucha sociales, patronal y el resto de quienes consideren los distintos grupos que tienen que participar en la elaboración de la ley, ¿no? Y creo que el proceso de aprobarlo por ley pues genera un debate que siempre puede ser más constructivo y puede sumar a otras fuerzas políticas dentro de la senda de lo que haya marcado, ¿no? Y luego, sin perder la perspectiva de que las empresas sin trabajadores y trabajadoras no son empresas. Es que parece que nos olvidamos de un pilar fundamental. El empresario por sí solo no genera beneficios, ni una productividad por poner una empresa. Es cierto que tiene que tener iniciativa, tiene que tener un capital, pero el capital humano lo pone el trabajador. Entonces, el hecho de que, lo que has comentado antes, de que la nómina cueste más, restando lo que te queda bruto al trabajador y tal, no es neto, el tener una empresa con X trabajadora o trabajadora no es una doble inversión que va a redundar siempre en la productividad. Un empresario o una empresaria por sí sola no genera productividad. Entonces, lo que significa la palabra empresa es que tiene un grupo de personas asalariadas que dependen de esa empresa, pero que están generando un beneficio. Entonces, no se quita la empresa. Y todas esas consecuencias las tiene que encontrar el gobierno, y entiendo que si se hace a través de una ley,
Las leyes se supone que son de obligado cumplimiento, que tienen que surgir del fruto de esa negociación colectiva previa, pero lo que está por ley está escrito. Y también es cierto que todo es mejorable. Ahora mismo hay trabajadores y trabajadoras que tienen 35 horas semanales o 37 y no les va a afectar el hecho de que el gobierno reduzca la jornada de 40 a 37 y medio. Ya hay trabajadoras y trabajadores que por suerte pues tienen una jornada más breve. Entonces, esas cosas se tienen que presentar. Y todas las leyes luego pues tienen sus disposiciones adicionales, se pueden complementar, pero esa participación y ese debate que genera, pues entiendo que es fruto también previo de asentar con todos los agentes presentes, ¿no? Tanto patronal como sociales o sindicales, el elaborar un documento que tenga carácter de ley. El Banco de España advierte de que una reducción de las jornadas podría tener efectos adversos si no se acompañara de cambios organizativos, tecnológicos. ¿Eso lo habéis contemplado, Dani? ¿Tenéis propuestas respecto a eso? Sí, claro, y tiene mucho que ver con la pregunta que le planteaba a Mari Carmen. Vamos a ver. Para empezar, nadie en este país, nadie, ni el gobierno, ni los sindicatos, pretenden o quieren, ni les va bien que les vaya mal a las empresas. Esto no va de bandos. Los sindicatos somos los primeros interesados en que a las empresas les vaya bien, porque ahí va la nómina de los trabajadores y las trabajadoras, ¿vale? Esto no va de bandos. Entonces, las 37 horas y media lo que nos van a hacer es establecer un marco general, poner orden. Seguirá habiendo empresas por debajo de las 37 horas y media, pero ninguna por encima. Y a partir de ahí, en ese marco general, nos toca ponernos a trabajar. Te pongo un ejemplo claro. En diciembre nos sentamos con la patronal de la hostelería de Granada a decir, bien, ahora cómo aplicamos las 37 y media en el sector de la hostelería de Granada, que además es distinta a la hostelería que tenemos en la sierra, a la hostelería que tenemos en la costa o la que tenemos en el centro. Y todas esas causas las tenemos que ir contemplando en un convenio colectivo en el que nos adaptemos a esas 37 horas y media. Pero esto lo tendremos que ver en términos de cómputo anual de jornada, cómo se distribuye. Es decir, luego ya nos metemos en el tajo, los sindicatos y la patronal, para garantizar que en el marco de esta reducción de jornada a todo el mundo le va bien y no hay problema. Por tanto, aplicamos ahí, en ese marco de la negociación colectiva, todos los cambios organizativos que necesita el sector. Vamos a ver. Necesitamos la ley, en principio, como ha hecho la pregunta antes, porque ya tenemos que establecer por ley una jornada, porque la perspectiva no es solamente mantener las 37 horas y media, la perspectiva tiene que ser llegar a las 32 horas, porque la evolución va a seguir siendo igual, y yo creo que ya tenemos que poner pie sobre pared los trabajadores y las trabajadoras y los representantes de los trabajadores y trabajadoras que somos nosotros, y decir, mira, esto es que hay que ir haciéndolo de vez en cuando, porque todos los beneficios no pueden ir siempre para el mismo lado. Y con respecto al banco, es lo que yo te comentaba antes, el banco piensa en la economía, no piensa en los trabajadores y trabajadoras. Y piensa en la economía, y a los trabajadores y trabajadoras le suman igual. Trabajadores con una calidad de vida aceptable, con una reconciliación familiar bien colocada y trabajando a gusto, que a los trabajadores que están enfadados, cabreados y que en el momento se tienen que dar de baja porque ya no aguantan más por la presión mental que tienen. Entonces, pues bueno, claro que hay que tener cuidado, porque nosotros tampoco vamos a pretender, como ha dicho Dani, cargarnos las empresas. Nosotros tenemos que ser responsables, pero sí que tenemos que exigirles que ahora que todos los datos en este momento dicen que están vendiendo más, que tienen más ganancias las empresas y que tienen más márgenes de ganancias, pues es el momento de reducir la jornada. Y no los pueden decir que no, porque los datos están ahí, además sacados de la hacienda pública. Y están creciendo, todos los márgenes empresariales están creciendo de 3 a 6 puntos. De los 13 ítems así que hay productivos en España, en 9 han crecido, y han crecido de manera importante. ¿Qué le diríais a un empresario que piensa que después de oírlo sigue pensando que esto es inviable, que no va a poder abarcar esto? ¿Y qué le diríais a un trabajador
que piensa o que teme que esta medida le acabe generando más precariedad o más carga de trabajo. Bueno, ya al trabajador, a la trabajadora, que si efectivamente esta medida le genera más carga de trabajo, que no dude en venir a comisiones obreras, porque algún problema habrá en la gestión del negocio o en el incumplimiento de contratos. Entonces, le invito a que si la medida empeora su vida, no es por culpa de la medida, puede que sea por culpa de quien le gestiona la empresa. Y hombre, y a los empresarios yo les diría que no generen más alarmismo, porque creo que no es bueno tampoco para la economía generar alarmismo. Cuando tú dices que anuncias que una medida va a generar el fin del mundo, se contrae el consumo, por ejemplo, genera miedo a inversiones y entonces al final acabas provocando lo que no tenía razón de ser. Por tanto, a los empresarios, hombre, que cesen un poco de alarmismo, que nos sentemos, como decía antes, en nuestros espacios naturales, que es la negociación colectiva, para ver cómo vamos a aplicar estas 37 horas y media de forma que sea beneficioso tanto para los trabajadores como para también las empresas, porque el objetivo es el que hablábamos al principio de este debate: mejorar la salud, mejorar la conciliación y mejorar la productividad. Y si esos tres objetivos son los que aspiramos, son compartidos por empresas y por trabajadores, porque las empresas quieren exactamente lo mismo, Clara. Vamos a ver, al trabajador, yo creo que no hay ni que relajarlo. Lo del trabajador, seguro que no se le va a ocurrir que tenga más carga de trabajo por una medida que va a todo lo contrario. Decirle que lo que va a hacer es que va a mejorar su calidad de vida. Si de todas maneras, de alguna manera, están de manera artificial sobrecargándolo de trabajo, lo que sí debe de ir es a sus representantes de los trabajadores y contarles lo que le está ocurriendo, porque la medida, desde luego, no va a ir por ahí. A los empresarios, que les va a decir pues que se relajen porque esto no va a ser tan malo, y que si han salido de la subida del salario mínimo interprofesional no indemne, sino ganando más, ¿por qué no va a ocurrir aquí? Porque además van a tener lo que queremos todos: trabajadores felices, trabajadores que no se van a dar tanto de baja por enfermedad, trabajadores que se van a ausentar menos, trabajadores más motivados. Pues al final no tiene por qué ir mal. O sea, que no se echen las manos a la cabeza, porque yo estoy seguro que esta medida va a ser buena, y seguro que objetivamente va a ser buena. Y que, bueno, que de todas maneras estamos para dialogar, y que dentro del diálogo estaban las medidas que decíamos antes, que si alguien ve que no puede, pues se adoptarán medidas. No sabemos la ley, no la conocemos, pero adoptarán medidas, porque aquí lo que no se pretende, entiendo yo, con un gobierno progresista, es dejar a los pequeños y medianos empresarios fuera de la ley. Se pretende que ellos puedan seguir funcionando, y habrá que adoptar las medidas para que sea una ley para todos y para todas beneficioso, como estoy seguro de que lo va a ser, y estoy seguro que podría ser la de las 32 horas dentro de los años que no puede ser, con una perspectiva no muy lejana. Marca. Bueno, primero es que si hay más presión dentro de la empresa, la palabra no es esa, es explotación. Y eso es denunciarlo. Entonces, bueno, hay que instrumentar mecanismos a través del gobierno, pues de inspección, junto con los sindicatos, porque realmente si pretenden que tengan más carga de trabajo con una reducción horaria, pues realmente no tiene sentido. Entonces, lo que hay que pedirle a todas las partes que haya responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene que ser compartida y tiene que ser negociada también, para no crear ningún tipo de alarmismo. Simplemente, si esta medida, yo confío en que se va a aprobar, por esa responsabilidad que tenemos que tener todos, en mejorar la vida de la gente, porque cuando hablamos de autónomos, lo hemos dicho en numerosas ocasiones, ¿no? Utilizamos el término autónomos. Los autónomos somos los currantes. Son un trabajador y una trabajadora más. No son una grande empresa, nada, en nuestros municipios más pequeños están llenos de pequeños y medianos autónomos, que lo que tenemos que intentar es beneficiarlos con medidas fiscales, por supuesto, y que además quien más tiene, quien más genere. Posiblemente nosotros venimos a defender desde Izquierda Unida siempre que la presión fiscal tiene que recaer en función de lo que tú ingresas. No pagas todo lo mismo,
porque no es lo mismo una empresa grande, que todos podemos tener en la cabeza, que un empresario de mi pueblo, que no deja de ser un autónomo, que efectivamente no genera ni la más mínima parte de beneficio que puede generar los grandes, ¿no? Entonces, acompasados con medidas fiscales y, por supuesto, desde esa, vuelvo a pedir, responsabilidad de que los pequeños y medianos autónomos tendrán que asumir posiblemente otras medidas que tendrán que tener en consideración el gobierno a la hora de trabajar y elaborar esa ley. Que nadie se sienta descolgado y que todo el mundo se sienta protegido, porque los autónomos, pequeñas y medianas empresas, son trabajadores y trabajadoras que también tienen que sentir ese gobierno como suyo y también tienen que sentir esa protección detrás, ¿no? Entonces entiendo que ese es lo mismo del que estábamos hablando, el que tiene que desaparecer, porque todas las medidas pretenden favorecer a todas las partes. Se ha demostrado que todas las mejoras que se han hecho en laborales, todas han beneficiado al sector empresarial y a la clase trabajadora. Pero hay dos partes, hay dos patas, y todos tienen que tener esa responsabilidad, esa corresponsabilidad de avanzar juntos. No que uno se haga rico a costa de otro y que los demás estén explotados, echando horas que no se les pagan y con jornadas interminables. Se pretende poner orden para que la jornada tenga ese número de horas que ahora nos se está estipulando en 36 horas y media y que tengamos tiempo para disfrutar, para generar gastos, para salir y para compartir, convivir y disfrutar de una calidad de vida que también lo hará el autónomo y también lo hará el trabajador que tenga asalariado. Entonces, es paciencia, confianza y mucha responsabilidad. Vale, pues muchísimas gracias a los tres. La reducción de la jornada laboral es un debate complejo, con muchas implicaciones, como hemos visto, económicas y sociales, pero necesario. Así que muchas gracias a ustedes por haber llegado hasta aquí y muchísimas gracias a los tres de nuevo por ayudar a enriquecer este debate y habernos aportado con luz. Muchas gracias. Gracias a ti, Clara. Muchas gracias.